Buenas tardes, soy Hugo Leiva Sánchez. Quisiera dar cuenta aquí, de manera general, del enfrentamiento teórico entre dos estudiosos de los signos, extendido por décadas: Umberto Eco y Luciano Nanni. El primero no necesita presentación, obviamente, pero el segundo ciertamente no es tan conocido, al menos en México. Luciano Nanni, nacido en 1939 en Italia, vive actualmente en Bolonia. Formado en la Escuela Boloñesa de Estética, ha profundizado sus intereses por la fenomenología en general y por las investigaciones de poética en particular, publicando libros y ensayos en torno a figuras y momentos constitutivos del arte y la literatura del siglo XX. Investigaciones que lo han llevado sucesivamente, en especial la fenomenológica, a ocuparse, se puede decir naturalmente, de epistemología y teoría del conocimiento en general, estructurando discusiones críticas con todas aquellas posiciones estetológicas que, queriendo dialogar correctamente con los hechos, sobre todo en lo que respecta a la identidad de la obra de arte, han debido hacer las cuentas, con mayor o menor rigor, con la ciencia misma. Jacobson y Mukarovsky por la Escuela de Praga, Roland Barthes por la Nouvelle Critique, y Umberto Eco por cierta semiótica italiana que, en los años 60, intenta el connubio Saussure-Peirce. El punto de partida del debate entre Eco y Nanni comienza precisamente, podríamos decir, en 1962, con la aparición de Obra Abierta, de Eco, texto paradigmático y muy influyente, que condicionó incluso la vida del arte en cuanto al reconocimiento y normalización de su naturaleza polisémica en el siglo XX. En un ensayo del 2007, Obra Abierta, un libro fértilmente inútil, Nanni establece que desde entonces su posición respecto al libro no ha cambiado. Se trata de un texto que defrauda tanto a artistas como teóricos. Cito a Nanni: a algunos pintores y novelistas que, luego de leer este libro, presentaban a Eco sus obras y le preguntaban si eran obras abiertas, Eco declaraba, y retomo de su introducción a la edición del libro en los Satelliti de Bompiani de 1967, haber sido obligado a responder, con evidente rigidez polémica, que obras abiertas nunca habíamos visto y que en realidad probablemente no existen. Y estamos en el primer equívoco teórico. Continúa Nanni: yo me pregunto, si los artistas y novelistas se sintieron en la obligación de preguntar a Eco lo anterior acerca de la estructura de su obra, ¿no tendrá acaso algo de culpa Eco? ¿No será porque habrán pensado que la apertura de la obra era un hecho físico, localizable en la obra, en su estructura, en las modalidades en suma de su confección? Y este es el primer punto de desencuentro: la identidad de la obra de arte. Como sabemos, Eco sostiene que la artisticidad es producto del trabajo textual de un idiolecto estético, un código privado del autor que de manera extrañante y ambigua, Jacobson, ¿no?, confecciona la obra y suscita diversas interpretaciones. La identidad de la obra como arte se determina, pues, por un oportuno trabajo estructural. Nanni replica que no es verdad. La identidad del arte está fuera de la estructura de la obra, propiciado por un código, sí, pero de naturaleza práctica, un código de uso colectivo, cultural, histórico, que precede al idiolecto del autor, a la estructura de la obra y al código del crítico individual. Un código privado, colectivo, que Nanni llama idiolecto artístico. Eco, en los límites de la interpretación, circunscribe el horizonte interpretativo de la obra en tres campos, en tres intenciones: intentio autoris, intentio operis e intentio lectoris. Y nos dice que sus límites están precisamente en la estructura de la obra de arte, en la intentio operis. Nanni replica que Eco no ve una intención que precede a estas tres y que no es de naturaleza textual, sino pragmática: la intención del lugar, intentio loci, o bien de la cultura. Bueno, aquí pone el ejemplo de la barca, rapidísimo lo cuento, pues dice Nanni, es como preguntarse por la identidad de la barca, de una barca, un barquito, ¿no? Uno podría decir que se circunscribe en la estructura propia de la barca, en la intención del barquero que la usa, o sea, la usa para moverse, ¿no? O bien el pasajero que también se sirve de ella para moverse.
Dice Nani que pues Eco nada más ve el tema de la identidad en estas tres, pero que olvida una intención más profunda, primigenia, originaria, que es la intención del mar. La lógica del agua que permite de hecho que exista barquero, barca y pasajero. Bueno, ¿dónde están entonces los límites de la interpretación para Nani? En la relación pertinente entre estructura y crítico, regulada por el código artístico de la cultura del tiempo. Y no todos los tiempos abren las obras igual. La historia, cuando abre la obra, no la abre siempre del mismo modo. Solo hay que pensar en el medioevo. Su modo de abrir la obra, por lo que sabemos, no es ciertamente el de hoy. Es esta lógica cultural que está más allá y antes de las poéticas y de las obras, y que guía su modo de vivir, que Eco olvida meter en su modelo, y es de esta carencia que derivan todos los errores y las nebulosidades indicadas. Cierro la cita. De esto deriva que el marco de interpretación epistemológico de una obra artística no consiste en una decodificación directa de un presunto mensaje, sino en una recodificación pertinente entre obra y crítico, en la que hoy, de acuerdo con el código cultural que nos regula, poética colectiva y dialecto artístico, las posibilidades de lectura son indeterminadas, no cerradas a priori por una estructura, sino reguladas hacia una negociación, autoevocación de la obra en un usuario, en una polisemia que de facto, de uso, transforma una obra hecha de signos en su contrario, en un objeto material. Este término es fundamental en la obra de Luis Jorge Prieto, semiólogo argentino, sucesor de Saussure, en la Cátedra de Lingüística en Ginebra. Indica el objeto presemiósico, al que de manera indirecta conocemos parcialmente gracias a su significación, es decir, su construcción, interpretación, en signo, intencionada, sí, desde paradigmas individuales, pero regulados estos por paradigmas de uso colectivos convencionales. La estructura entonces de los objetos, de las cosas, no nos dicen directamente cómo usarlos, cómo interpretarlos. Son las intenciones culturales quienes mueven dentro de sus prácticas a los objetos y los dotan de identidades primarias, producto de convenciones, y que luego éstas serán aterrizadas, significadas pertinentemente por sus usuarios individuales. Justamente la lógica lengua habla de Saussure, distinguiendo dos tipos de lengua: de uso, práctica, y de estructura pertinente al uso, con todas sus convenciones y reglas incorporadas. Otro punto de debate entre Eco y Nani es el tema de la cientificidad. Nani critica a Eco en su libro Tesis de Estética, que mañosamente se esconde en la ambigüedad filosofía-ciencia. Nani es firme en sostener siempre la identidad científica de la semiótica y de la estética, declarando que la descripción científica tiene como objeto prácticas reguladas convencionalmente, como en el caso del arte apenas mencionado, y no objetos o cosas o estructuras en sí. Este es un punto de discusión más intrincado, para el que remito al libro en cuestión. Me limitaré a señalar aquí, informativa y anecdóticamente, la cronología de la discusión a partir de un encuentro fugaz en una escalera. Voy aquí a retomar algunos fragmentos de los antecedentes que Nani explica en el libro, y nada más marcaré algunos puntos cronológicos para que se siga un poco esta pelea, ¿no?, de décadas. Bueno, Nani es profesor de estética en la Universidad de Bolonia desde el 76. En el 77 tiene lugar el encuentro fugaz que ahorita voy a relatar. La invitación a escribir a Versus. Y bueno, pues Nani, que al escribir sobre estos temas, va más allá de eso y publica su libro Por una nueva semiología del arte en 1980. En el 81 lo presenta en Palazzo Montanari en Bolonia, y en esa presentación está Umberto Eco, en el 81. Bueno, pues lo que dice Eco ahí ya después lo va a plasmar en un capítulo del libro Los límites de la interpretación, que salió en Italia en 1990, aquí en México, bueno, en español, en el 92. Y en el 91 aparece el libro Tesis de Estética en Italia, en italiano, y bueno, pues la traducción de pues la acabo de hacer, bueno, yo dirigiendo esta colección de traducciones de Nani, hace 2 años que apareció este libro. Bueno, prosigo y concluyo con algunos fragmentos de estos antecedentes, de la voz del propio Nani.
Corría el año de 1977, el profesor Luciano Anceschi había organizado un congreso titulado ¿Por qué continuamos a hacer y enseñar arte?, con conferencias semanales de enero a abril. Las conferencias se llevaban a cabo en la Academia Clementina, dentro del aula magna de la Pinacoteca in Via delle Belle Arti, en Bolonia, muy cerca de la universidad y por lo tanto fácil de llegar. Fungieron como relatores, en orden, Umberto Eco, Gianni Vattimo, Ricci, Guglielmo Guglielmi, Luigi Veronesi, Gilles Dorfles, Renato Barilli y Perniola. Me estimuló en particular la conferencia de Eco y, sobre todo, el pasaje en el que, en el tentativo de explicar la identidad de la obra de arte, hoy, la parangonó al cosmos de Einstein. Al final de la convención pedí intervenir. No era la primera intervención, otros me precedían. Cuando me tocaba, se había hecho tarde, era hora de cerrar, y Anceschi, que no quería desconocer las justas exigencias sindicales de los dependientes, me preguntó si por favor aceptaba renunciar a mi intervención, reenviando todo a un momento más favorable. No tuvo dificultad en adherirme a su petición y la sesión se cerró con satisfacción de todos. Mientras salíamos, Eco se me acercó y me preguntó cuál era el contenido de mi intervención postergada. Le respondí que, a mi parecer, hubiera sido mejor parangonar la obra de arte hoy con el funcionamiento del cosmos tout court, en lugar del cosmos de Einstein, que ya era un cosmos interpretado. Eco me dijo que escribiera un ensayo y que, si se lo mandaba, lo habría publicado en Versus, su revista, y que me habría respondido. En los primeros meses de aquel año comenzaban las ocupaciones de la universidad. Las lecciones eran bloqueadas frecuentemente. Yo pensé que un buen modo para continuar la actividad fuese precisamente ponerme a escribir lo que Eco me había pedido. Pero al llegar más o menos a 40 páginas, grosso modo la dimensión máxima de un ensayo para revista, me di cuenta de que no estaba ni siquiera en los preliminares de lo que quería decirle. Y entonces decidí olvidar Versus y continuar escribiendo hasta que hubiese conseguido decir todo lo que quería precisar sobre el argumento. Naturalmente sin olvidar a Eco, ya que mi escrito lo estaba redactando en forma de carta hacia él y a todos los lingüistas y los semiólogos, en particular Roman Jakobson. Tenía en la mira específicamente la parte 3.7 del Tratado de Semiótica General, publicado de reciente por Bompiani, donde Eco retoma tal cual la teoría lingüística de Jakobson para transcribirla en términos semióticos. Es natural que mis críticas se hubiesen dirigido de inmediato también hacia Jakobson y a todos los estudiosos de estos problemas que de alguna manera se movían sobre las mismas líneas. No dije nada a Eco, pensé que en lugar del ensayo le habría hecho llegar un libro entero, y así sucedió al final. Pero vayamos con orden. Trabajé mucho en esto durante todo 1977, en particular en los meses estivos de Luminacio, sobre las colinas de Marzabotto, donde mi mujer Lía tenía una casa. Al final de la primavera del año siguiente, en el 78, la carta abierta estaba prácticamente terminada. Tuve, en un cierto punto, algunas dificultades teóricas en el desarrollo de mi texto. Había algunos puntos sobre el idiolecto estético, escamotage a la cual Eco recurre para explicar el funcionamiento anómalo, dice él, de los signos en la obra de arte, que me daban que pensar y que me retrasaron no poco el camino. Cito otro fragmento. Llegué de alguna manera al fondo de la cuestión a fines de mayo del 78 y la carta estaba terminada. Cerca de 350 páginas para las cuales ahora se trataba de encontrar un editor. Bueno, salto, otro fragmento. La impresión procedió de manera bastante tranquila. Hubo solo un problema con el título. Yo había titulado mi trabajo Nautilus o Bateau ivre, con carta a lingüistas y semiólogos como subtítulo. Me parecía un título que daba buena cuenta del contenido y del estilo del libro. En la premisa explicaba también que el sentido de las dos embarcaciones lo había tomado de las mitologías de Roland Barthes y cómo había pensado en unirlas según la disyunción y a la vez de la junción del símbolo OI. No convenció. Lagarsanti realizó algunos sondeos entre sus dependientes y el título fue considerado demasiado intrincado y críptico. Debí ceder y de esta manera el libro salió con un título mucho más claro, pero debo decir también mucho más plano, bastante académico, por una nueva semiología del arte. En los primeros meses de 1980 el libro estaba en las librerías y el 7 de mayo del 81 lo presentamos en Salón de la Biblioteca Municipal de Palazzo Montanari, en Bolonia. El evento fue adecuadamente organizado por Montroni, famoso librero de la librería Feltrinelli de Piazza Ravignana, en Bolonia.
con carteles gigantes y publicidades varias. Había invitado obviamente a Eco, pero con él también a Renato Barilli, Guido Guglielmi, aquel de los 3 hermanos Guglielmi, que era mi colega en la Facultad de Letras, y Giorgio Prodi, oncólogo y estudioso de los signos, quien había apenas publicado en Bompiani las bases materiales de la significación. El encuentro estaba previsto para las 21 horas, pero ya desde las 18 el salón estaba abarrotado de estudiantes. Hay que decir que los estudiantes del DAMS, Departamento de Arte y Música de Espectáculo, así se llama la licenciatura, esperaban sangre, divididos como estaban en 2 facciones, econes y nanianos. Desde hacía años, Eco y yo teníamos los mismos estudiantes, a quienes yo enseñaba estética y ecosemiótica, pero eran frecuentes los desbordamientos de Eco en mi campo, justificados por el hecho de que también la obra de arte está hecha de signos, y que por lo tanto resulta más que natural y legítimo que un semiólogo se ocupe del asunto. El problema, sin embargo, era que, de parte mía, los estudiantes escuchaban argumentaciones opuestas a las de Eco, cosa muy saludable en la didáctica, pero también fatigosa, más bien fatigosísima, hasta el punto de hacer de la presentación de mi libro, en confrontación directa con Eco, un momento de saludable, esperada liberación de todas sus penas. La llegada, en suma, del tan esperado encuentro directo, entendido finalmente como clarificación de sus dudas. No estoy seguro de que esta clarificación se haya dado. Ciertamente algo se aclaró, pero la verdadera clarificación sucedió años después, nuevamente por escrito, cuando comenté las páginas que en su defensa Eco leyó aquella noche, y que luego publicó 9 años después en el libro Los límites de la interpretación. El pequeño libro en el que lo comento se llama Tesis de Estética, a Umberto Eco en forma de respuesta. Tesis obviamente en la línea de la palabra que la palabra tiene en las tesis del Círculo Lingüístico de Praga. Puntos teóricos puestos sobre la mesa en vista de la construcción de un deseable protocolo de acuerdo. No estoy seguro porque la noche estuvo un poco agitada. A la hora establecida estábamos ya todos en la mesa, excepto Eco. No se sabía dónde estaba. Cuando llegó, después de un cuarto de hora aproximadamente, excusándose dijo que estaba en la parte posterior de la biblioteca terminando de escribir la respuesta a mi libro. 23 cuartillas manuscritas, que luego Eco leyó a velocidad supersónica, lectura de la cual aislé algunas cosas que me parecieron vacilares, comprometiéndome públicamente a responder al resto en otra ocasión, después de haber visto directamente el escrito. Cosa que, como he dicho, sucedió en los años 90. No recuerdo mucho las intervenciones de los otros en la mesa, me parece que fueron un poco de rutina. Ninguna pregunta del público. Eco lo había masacrado, y por si fuera poco, en una noche de mayo, caliente y húmeda. Con Eco, entonces, gran diferencia de posiciones teóricas, en verdad opuestas, pero gran respeto humano recíproco, sino verdadera y propia amistad, siempre recíprocamente exhibida, en todo caso, con alguna nota de bonomía e ironía conjuntas. Prueba de ello, por ejemplo, es la tarjetita con la cual acompañó el regalo que me hizo llegar de Bompiani, es decir, su primera novela, El nombre de la rosa. A Luciano Nani, esperándome 8 volúmenes de comentarios, decía su dedicatoria. Si sobre 15 páginas de su tratado de semiótica general había escrito un volumen de casi 400 páginas, ¿cómo no pensar que sobre las 8 partes de su novela no hubiese escrito 8 volúmenes? Un buen desafío lleno justamente de amigable ironía. Finalmente, fue precisamente Eco quien, en un viaje a América, llevó personalmente y sin que yo lo supiese, mi libro a Roman Jakobson. Una bella sorpresa, como una agradable sorpresa fue también la frase trémula con la cual el gran Jakobson me agradeció. Querido Eco, con su partida se fue también una parte no insignificante de mí. Bolonia, marzo del 2020, Luciano Nani. Gracias.